Amén. Qué bendición, qué gozo, qué alegría congregarnos en su nombre. El mundo celebra un día, el día del amor y la amistad. El mundo no celebra San Valentín o no celebra el verdadero amor, el verdadero amor como lo dice la palabra. ¿Por qué razón, pastor, usted dice eso? No, porque solamente el que tiene a Cristo puede manifestar el verdadero amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es una decisión ni una emoción, el amor es una persona, es Jesús. Así que si el mundo no tiene a Jesús, si el mundo rechaza a Jesús, dígame usted, ¿cuál es el amor que están celebrando? ¿Verdad que no? Sí, yo le voy a decir qué es lo que celebra el mundo. El mundo celebra Eros. Eros es un amor pasional. Eso es lo que celebra el mundo. Eros, un amor erótico. Pero el verdadero amor solamente es Cristo Jesús. Y gracias a Dios por su vida en nosotros y porque podemos celebrar esa realidad, no solamente hoy, continuamente, todos los días de nuestra vida. Amén, iglesia del Señor. Quiero llevarles al libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8, el título de esta mañana es Mentalidad de Vencedores. Mentalidad de vencedores. Usted me escucha repitiendo esto. Y es importante que nosotros reflexionemos y pensemos, la vida que el Padre nos heredó es una vida de victoria. Tú no puedes conformarte con menos que con la victoria que el Padre nos heredó por medio de la obra de su Hijo. Por eso el título de esta mañana es Mentalidad de Vencedores. Tristemente, no sé qué pasó, pero la iglesia del Señor, tristemente, cuando hablo de la iglesia del Señor, ojo, no me estoy refiriendo solamente a esta congregación o exclusivamente a esta congregación, me refiero en general. Pero yo no sé por qué nos acostumbramos a la derrota. Nos acostumbramos, la iglesia en general del Señor se acostumbró a la derrota en sus familias, se acostumbró a la derrota en sus vidas personales. Y nos acostumbramos a un estilo de vida que, déjeme decirle, no es lo que Cristo compró para nosotros, no es lo que Cristo ganó para nosotros. La derrota, el fracaso, la desilusión, la tristeza, déjeme decirle, eso no es lo que Cristo heredó para nosotros por medio de su obra. ¿Lo cree usted? Eso no fue lo que Cristo ganó para ti. Mire, esto es más que un culto, esto es más que un servicio religioso. Esto es la transferencia de vida que si nosotros recibimos y abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios tiene el poder de hacer la obra en nuestros corazones. Y hoy el Espíritu Santo está aquí para recordarte, tú no fuiste llamado a vivir una vida de derrota, ni en tu matrimonio, ni a perder a tus hijos, ni a vivir una vida cristiana apagada, seca. Eso no es. Por lo tanto, hoy hay una esperanza para ti al decirte, si tú vuelves tus ojos a la realidad que hoy el Señor quiere mostrarte, tú puedes apropiarte de la vida vencedora. Y si tú cambias y tú renuevas tu mentalidad, hoy en esta mañana le dices al Espíritu Santo de Dios, aquí está mi corazón, yo no quiero esa derrota porque eso no fue lo que tú conquistaste para mí. Tú conquistaste para mí una mentalidad de vencedor, de victoria. Victoria sobre la carne, victoria sobre el temor, victoria sobre el miedo, victoria sobre el sistema de este mundo. El sistema no nos vence a nosotros. Nosotros no hemos perdido. El sistema no nos puede encarrilar en su pérdida. El domingo anterior no perdimos porque el cristiano nunca pierde. El verdadero creyente nunca pierde. Su herencia nunca se acaba. Su herencia nunca se termina. Sí, es cierto, y me identifico con usted. Muchas veces no se activa esa victoria en nosotros. Y para eso estamos aquí hoy en esta mañana, porque yo estoy seguro que Dios quiere que cada uno de los que conforman su iglesia viva en la victoria que el Señor preparó para nosotros. Ese es el deseo del corazón de Dios. Victoria sobre toda tiniebla, victoria sobre todo demonio, sobre todo pensamiento de la carne, victoria sobre toda duda, sobre toda incredulidad, victoria sobre todos los enemigos de Dios. Todo enemigo ya fue legalmente derrotado. Todo enemigo fue legalmente vencido. Iglesia del Señor, no hay enemigo para nosotros.
No existe enemigo imposible para nosotros. Todos ellos fueron legalmente destruidos, legalmente fueron aniquilados. Cristo Jesús compró una victoria y esa victoria es nuestra. En los primeros versículos de este capítulo, Romanos 8, que hemos abierto, en los primeros versículos, vemos que el Espíritu Santo quiere que sepamos que la obra de Cristo Jesús quitó todo poder, en primer lugar, a la condenación. La condenación es un enemigo que batalla en nuestras mentes y al cual le damos muchas veces el derecho, la condenación. Pero dice la palabra, y Romanos 8 empieza tajantemente diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo empieza nuestra victoria? Empieza recordando: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? No importa tu pasado, no importan las circunstancias que te rodearon, no importa incluso qué está pasando hoy por tu mente. Pero si tú alineas tu mente hoy a la mentalidad del vencedor, entonces déjame decirte, la condenación no tiene derecho sobre nosotros. Llegó una mujer que fue hallada en adulterio, fue hallada en el mismo acto, y estos hombres la traen para poner a prueba a Jesús, y Jesús no la condena. El que tenía la facultad de condenarla, el que había, dice Jesús, empezó a escribir sobre la tierra mientras escuchaba las acusaciones de esos hombres. La Biblia no dice qué es lo que Jesús estaba escribiendo, pero yo creo que pienso y podemos de alguna manera elucubrar qué es lo que Jesús estaba escribiendo. Todos ellos cogieron la ley como el argumento para condenarla a esta mujer. La ley decía que debía ser apedreada, pero ¿sabes lo que está escribiendo Jesús para mí? Jesús está escribiendo: yo escribí la ley. Yo soy el que puedo condenarla, pero el que pudo condenarla no lo hizo. Yo escribí la ley. Vete y no peques más. No hay ninguna condenación para aquel que recibe a Jesús. Por lo tanto, si tú estás luchando con el pensamiento de condenación, es porque tristemente, y eso vamos a hablar hoy, estamos enfocados en lo incorrecto. La obra de Cristo Jesús quitó el poder al pecado, destruyó el pecado, el poder del pecado y el poder de la muerte. Nuestra incapacidad de obedecer a las obras de la ley, tú y yo no podíamos cumplir las obras de la ley. Esa incapacidad fue destruida en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor que Cristo, su cuerpo, fue la ofrenda, y en esa ofrenda que entregó Jesús se destruyó la incapacidad que teníamos de poder vivir la ley. Tú y yo no podíamos vivir la ley, vivir según la ley. Éramos incapaces. La semana pasada explicábamos que nosotros en nuestro estado caído, en nuestro estado de muerte, éramos incapaces de poder agradar a Dios. Éramos incapaces incluso de hacer lo que para Dios es glorioso. Nadie busca a Dios en su estado caído. Nadie procura a Dios en su estado caído. Todos, dice, se desviaron, a una hicieron lo malo. Pero Dios en su gran amor y en su misericordia nos rescató, nos tomó, nos resucitó. Estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Porque el cuerpo de Cristo fue la ofrenda que crucificó esa incapacidad de vivir para Dios, de vivir según el estándar de Dios. ¿Estaba en nosotros el poder para vivir según Dios? No. Pero yo no sé por qué nos matamos muchas veces queriendo intentar en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, querer hacer lo que es bueno. ¿Sabes cuál es uno de los mensajes que el Señor quiere que dejes claro esta mañana? Tú no puedes y nunca lo podrás. Tú no fuiste llamado a intentar vivir de una manera que agrade a Dios. Pastor, eso suena polémico, o eso suena chocante a lo que yo he entendido. Sí, tú y yo no podemos hacer lo que es correcto. Pero lo vas a entender a qué me refiero. Esta salvación es un regalo para todos aquellos que han creído en Jesucristo y su obra vencedora. Cuando preguntamos, ¿tú eres salvo? Sí. ¿De qué fuiste salvo? ¿De qué es lo que fuimos salvos? Mucha gente, salvo del infierno. Sí, es cierto. Íbamos allá, ese era nuestro destino sin Cristo. Pero esa no es la principal cosa de la cual fuimos salvos.
¿Sabes de qué fuimos salvos? Fuimos salvos cuando Cristo vino a nuestro corazón. Él nos salvó de amar nuestras propias glorias. Y ahora nos dio un corazón y un espíritu para vivir para su gloria. Esa es la salvación. ¿Qué es la salvación? Dios hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Dios hizo darnos el espíritu de su Hijo, que sí pudo vivir conforme al estándar de Dios, para la gloria de Dios. El Padre nos dio esa vida. Dios no está intentando reformar tu vida ni cambiar tu vida. Dios lo que está queriendo es darte la vida de su Hijo, y Él ya nos lo dio. Nosotros no podemos hacer lo que es glorioso para Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cansarnos y rendirnos y decirle: Señor, hoy renuncio a querer intentarlo y simplemente tomo la vida de tu Hijo como mi vida. No fuiste a cambiar, no fuiste llamado a cambiar ni a transformar tu vida. Fuiste llamado a tomar la vida del Hijo. Esa es la vida, tomar la vida del Hijo. Y solamente allí entonces seremos vencedores. Iglesia del Señor, lo que estamos viviendo en los tiempos actuales requiere gente verdaderamente con conciencia de la victoria de Jesús. Mentalidad de vencedores. Los tiempos que vienen se pondrán peores. Dice Apocalipsis 3, cuando Cristo le escribe a la iglesia de Filadelfia: hay una hora de prueba que está por venir sobre el mundo, pero en cuanto a ti, yo te guardaré de la hora de la prueba que está por venir. ¿Cuál es la confianza? ¿Por qué razón? Porque es una iglesia que se alineó y alineó sus pensamientos. Quiero decirte esto: Dios no nos mandó a resolver nuestra vida. Dios nos pide que cada día contemplemos su vida. Repito este pensamiento: Dios no te mandó a resolver tu vida. Dios nos mandó a enfocarnos en la vida de su Hijo, en la vida del Espíritu. ¿Qué es la vida del Espíritu? ¿Qué es esta vida del Espíritu de la cual Romanos 8 nos habla? ¿Qué es la vida vencedora? ¿Qué es la vida gloriosa? ¿Qué es la vida poderosa? Esa vida es Jesús mismo. ¿Qué significa que tenemos una nueva vida? ¿Sabes qué significa que tenemos una nueva vida? Significa que se nos dio la vida del Hijo. Tú tienes la vida del Hijo dentro tuyo. No sé si esto es motivo de gozo para ti, pero para mí lo es. Porque Dios mató mi vida para darme su vida. En la cruz Él crucificó mi vieja naturaleza y me dio la naturaleza de su Hijo. La vida del Espíritu ahora está dentro nuestro. Eso es salvación. ¿Qué es salvación? Que tú y yo no nos podíamos reformar y que el Padre mató esa vida vieja y nos dio la vida del Espíritu. Pero pastor, ¿por qué yo no lo experimento? Pero pastor, ¿por qué yo no lo vivo? La palabra clave es enfoque. Porque tú estás enfocado en resolver tu vieja vida. ¿Sabes por qué no lo experimentamos? Porque muchas veces seguimos intentando y estamos enfocados en resolver lo viejo. Desecha ya lo viejo. No te enfoques en eso. Es una cuestión de enfoque, es una cuestión de prioridad y pensamientos. ¿En dónde te vas a enfocar? Cuando yo hago una prioridad en mi vida, conocer su vida, la vida del Espíritu, el resultado natural es que empiezo a vivir una vida vencedora. El resultado natural es que empezamos a vivir una vida de victoria. Yo no tengo que buscar la victoria, yo tengo que enfocarme en la vida del Hijo que se me dio. Eso es todo lo que necesito. Yo no necesito buscar resultados o buscar respuestas o resoluciones. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Enfocarnos en la vida del Hijo. Y allí está nuestro poder, allí está nuestra vida, allí está nuestra victoria. Pastor, ¿qué tan práctico es eso? Es muy práctico y tiene las respuestas para tu matrimonio, tiene las respuestas para los hijos rebeldes, tiene la respuesta para las finanzas que no funcionan. Esa es la respuesta. Dejar de enfocarte en resolver los problemas y enfocarte en lo que ya tienes en tu espíritu. La vida del Espíritu. La vida de Jesús se te dio en tu espíritu.
Así de práctico es, así de poderoso es. Y si tan solo nosotros lo creemos, y si tan solo nosotros lo abrazamos, y si tan solo nos enfocamos y hacemos hoy la prioridad, Señor, allí quiero enfocarme, entonces somos vencedores y poderosos. El enfoque incorrecto es un enfoque de problemas, un enfoque de circunstancias, un enfoque de tristeza, un enfoque de temores. Quiero explicarte este enfoque. El enfoque de problemas, de circunstancias, el enfoque de querer resolver las cosas, hace que mi mente empiece a correr en esa misma dirección. Y mi mente, déjame decirte, se hace esclava. Cada vez que tú tienes una mentalidad de resolver problemas, tu mente se hace esclava. Esclava de temores, esclava de pecados, esclava de hábitos, esclava de tristezas. Los que están dominados, dice el versículo 5, Romanos 8:5, leamos. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, la carne, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahí está. No sé si lo leyeron todos. Si podemos ir poniendo los versículos para que todos los lean. Estamos en Romanos 8, versículo 5. Vamos a leerlo nuevamente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, en el original es la carne. Si usted lee Reina Valera, las Américas, dice la carne. Porque los que están dominados por la carne piensan en las cosas de la carne, pecaminosas. Pero escuche, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Mira, ¿estás leyendo esto? Dice, la naturaleza pecaminosa, la carne, es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. No sé si leyendo esto finalmente se acaban nuestros intentos de querer seguir resolviendo nuestra vida. ¿Qué es la mentalidad de la carne? Es una mentalidad de resolver problemas. Es el enfoque de querer resolver problemas. ¿Y qué es lo que dice? La naturaleza de la carne pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. El enfoque de querer resolver problemas es tan infructuoso que es enemigo de Dios ese enfoque y jamás lo logrará. Tú te podrás esforzar por querer remendar, querer transformar, curso aquí, curso allá, automejoramiento. Si tú sigues con la mentalidad de resolver, nunca lo lograrás. Jamás lo lograrás. No pueden, dice el verso 8. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Los que viven todavía pensando en enfoque de resolver problemas nunca pueden agradar a Dios. Pero pastor, usted no sabe cuánto deseo hacer la voluntad de Dios y es por eso que me esfuerzo cada día. Nunca podrás agradar a Dios de esa manera. Pero pastor, usted no sabe cuántos consejos he recibido y ninguno de los consejos ha funcionado. Porque el enfoque de querer resolver problemas nunca puede agradar a Dios. Tarde o temprano este enfoque, ¿sabes lo que hace? Termina desgastando al creyente. Tarde o temprano este enfoque termina robándote la vida, el gozo. ¿Y sabes qué es lo que hace este enfoque de querer resolver problemas? Termina drenándote, cansándote al punto de quedar exhausto y sin fuerzas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tú sigues intentando, intentas y quieres resolver. ¿Y sabes cuál es el resultado?
drenado, agotado, exhausto y cansado. Y te lo digo porque lo dice la palabra y te lo digo porque lo he experimentado. Cuando he intentado en mi resolución cambiar algo o hacer algo, más cansado termino. Terminamos cansados de querer cambiarnos a nosotros. Y ¿sabes qué también? Y es bueno de una vez por todas que lo entiendas hoy. Tú no podrás cambiar a las personas. Tú no puedes cambiar a ese cónyuge. Tú no puedes cambiar a ese hijo. Y Dios quiere, y Dios permite que nos frustremos, y Dios permite que nos decepcionemos una y otra vez. ¿Sabes para qué? Para que entendamos que no se trata de resolver problemas. Que caminar con esa prioridad es el enfoque incorrecto. Tú no fuiste llamado a resolver problemas. Por eso terminamos cansados, agotados, hartos de esas personas. ¿Por qué? Por querer cambiarlos. No tienes ni el poder para cambiarte a ti mismo y quieres cambiar a otro. Quiero ponerte un ejemplo de un hombre que por un momento quitó su mirada del enfoque correcto y se enfocó en lo natural. Elías, el profeta Elías. Elías es un hombre que vivía concentrándose en su realidad espiritual. Es más, su nombre significa que Jehová es Dios. Su vida manifiesta que Jehová es Dios. Mientras él vivía en el enfoque, Jehová es mi Señor, mi Dios, su vida era un testimonio de poder. Sin embargo, hubo un momento en su vida cuando prestó atención a una realidad natural, la amenaza de Jezabel. En un momento, entonces, viene una amenaza a su vida, la amenaza de una mujer pagana, abominable, que odiaba a Dios y a la gente de Dios. En su intento, mira, escúchame, de resolver el peligro. Las amenazas iban a estar. La amenaza de Jezabel iba a venir. Pero escúchame, ¿qué pasa? Elías quiere resolver el peligro huyendo. Y al hacerlo, le entregó autoridad a un espíritu de miedo. Por un momento, él se desenfoca. Y entonces, al huir, él da un terreno al miedo. ¿Cuál es el resultado? Empieza a experimentar cansancio y empieza a experimentar un espíritu de muerte. Porque eso es lo que produce la mentalidad de resolver problemas. Cuando tú y yo queremos resolver problemas, prepárate, le estamos dando terreno al enemigo para que él nos ataque. Tú y yo no fuimos llamados a resolver problemas. Gracias que Dios viene en el auxilio de Elías. Elías reenfoca su mirada en la abundante provisión de Dios, en el carácter de Dios. Elías dejó de ver la amenaza y entonces reenfoca que Dios es abundante y que Dios es el que tiene el control. ¿Qué pasó en ese momento? Sus fuerzas se renovaron y su vida fue amorosamente dirigida por Dios hasta cumplir el propósito de Dios. Estoy prácticamente seguro que todos nosotros hemos caminado con el enfoque incorrecto en al menos algún momento de nuestras vidas. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido tristemente este enfoque incorrecto. Quiero leer contigo el versículo 4. Mira, vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, el 3, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, esa carne es débil.
No puede, no tiene poder. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. ¡Wow! Mira cómo lo explica la palabra del Señor. Dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El pecado se le quitó dominio, se le quitó poder en nosotros. Él ya lo hizo, se declaró legalmente el fin del dominio del pecado. ¿Para qué? Verso 4, entonces dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos, di conmigo, ya no seguimos a nuestra carne, sino que seguimos al Espíritu. Aquí está la explicación. Esta palabra seguir en Reina Valera, si usted está leyendo en Reina Valera o en las Américas, dice que ya no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos maneras de caminar en la vida. Una, caminar conforme a la carne. La otra, caminar conforme al Espíritu. No podemos nosotros caminar de las dos maneras, o una de las dos, o según la carne o según el Espíritu. Pero mira lo que dice. Yo quiero que notes la palabra aquí. No andamos conforme a la carne, no seguimos la carne, sino seguimos al Espíritu. ¿Sabes cuál es la palabra andar, seguir? Quiero que le pongas atención a esto, es tremendo. Es la palabra griega peripateo. Peripateo, dos palabras que se conectan y hacen una sola, que es el verbo que se utiliza aquí para andar. ¿Qué significa peri? Yo creo que ustedes sí saben qué significa peri. Cuando en las clases de matemáticas o geometría teníamos que sacar el perímetro de algo, ¿a qué se referían? Vamos a ver si se acuerdan las clases de matemáticas. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es el contorno, ¿verdad? El perímetro del cuadrado es sumar sus 4 lados o multiplicar la longitud del lado por 4, ¿verdad? Eso es perímetro. ¿Qué es perímetro? Contorno. ¿Ok? Algunos hermanos me están viendo raro, ya me di cuenta que no les gustaban las matemáticas. Ok. Fíjate, peripateo. Pateo, ¿qué significa? Pateo es el término que significa pisar. Las dos palabras juntas conforman esta palabra, peripateo, que significa andar todo alrededor, vivir concentrado en algo, moverse uno mismo, seguir el derredor, ocuparse en algo, encaminar en torno a eso. Significa hacer mi estilo de vida. Peripateo es hacer esto. Es esto, peripateo. Esto se vuelve mi enfoque. Eso se vuelve mi centro y mi vida gira en torno a eso. Estoy rodeando el contorno y toda mi vida se centra en eso. ¿Sabes qué es lo que está diciendo la palabra? Tú tienes dos opciones de vida. O vives en torno, caminando en torno a los problemas y circunstancias, queriendo resolverlos, y te levantas pensando cómo lo voy a resolver, te acuestas decepcionado, frustrado porque no lo pudiste lograr. Entonces tu vida es peripateo alrededor de problemas. Aquí hay un principio de vida muy profundo. Yo puedo empezar a vivir girando en torno, moverme, ocuparme, hacer mi estilo de vida, aprovechar cada oportunidad, pasarme toda la vida alrededor ¿de qué? De esfuerzos débiles e inútiles de mi carne. Ese tipo de andar genera derrota. Pastor, tengo un hábito que no puedo vencer. Hasta que dejes de querer resolver eso, solamente entonces verás la victoria.
O la otra opción es andar alrededor, girar en torno, movernos, ocuparnos, hacer nuestro estilo de vida, aprovechar cada oportunidad, pasarme toda la vida alrededor de ¿qué? De los recursos eficaces y provechosos del Espíritu. Ese tipo de andar, cuando tú te concentras en la realidad de lo que el Espíritu tiene y de los recursos eficaces de Dios, ¿sabes cuál es el resultado? Ese tipo de andar, ese tipo de peripateo produce victoria. Cuando tú te concentras en la vida del Espíritu. ¿Qué quieres entonces? La vida derrotada, aquella que se ocupa y gira en torno de la carne y sus problemas. Aquella que gira alrededor de problemas. Aquel que piensa, ¿cómo voy a resolver? Aquel que termina en angustia, ese estilo de vida que termina en tristeza, ese estilo de vida que termina, te deja cansado, te deja drenado, te deja decepcionado. Se la pasa buscando resolver el pecado, fracasa. Se la pasa buscando resolver su carácter, fracasa. Se la pasa buscando cambiar a las personas y fracasa. Se gasta cada día por alcanzar sus metas y no las alcanza. E inclusive cuando las alcanza, las metas no lograron realizarlo y la sed continúa sin ser saciada. Pregúntele esto a las personas que han logrado cierta fama o cierta posición económica o cierto reconocimiento y pregúnteles a ver si son felices, si ya están llenos y no lo están. Esa mentalidad te hace esclava. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 13. Génesis 13. La vida de la carne es aquella que se deja dirigir por lo que ven nuestros ojos físicos, por lo que percibimos con nuestras emociones, produce un gran desgaste y termina exprimiendo al creyente. Escúchame, esa vida te exprime y te roba la vida. Esa vida te desgasta y te roba la vida. Y ese no es el plan de Dios ni el deseo de Dios. Un ejemplo de un creyente exprimido es Lot. Un creyente exprimido. Lot, déjame decirte, lo vamos a ver un día en el cielo. Lot está en el cielo. Fue justificado. El apóstol Pedro, Lot es el sobrino de Abraham, y el apóstol Pedro, ya miles de años después, habla de Lot como un justo. Pedro en su carta se refiere a Lot como el justo Lot. Es decir, era un hombre que había puesto su confianza en Dios como su salvación. Pero déjame decirte, Lot caminó con el enfoque incorrecto. Él quiso resolver su vida. Míralo, Génesis 13, versículo 10. Versículo 10 lo leemos en Nueva Traducción Viviente. Dice, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras. Ponle atención, ¿qué hizo Lot? Miró con detenimiento. Ponle atención a esa expresión. Mirar con detenimiento. ¿Qué es lo que miras con detenimiento cada día? Bueno, aquí está lo que Lot miró. ¿Qué miró Lot con detenimiento? Las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que Lot miró con detenimiento? La riqueza de esa tierra, las fértiles llanuras. Dice entre paréntesis, esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Lot? Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham se fue al lado contrario. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Abraham y Lot debían separarse. Abraham le da a escoger a Lot, ¿dónde vas a ir, Lot? Lot consideró las opciones, pero mira lo que hace Lot. Miró con detenimiento. ¿Qué hizo? ¿Qué es eso? Contempló. Se deleitó. Es
esa parte es rica, agua, llanuras fértiles. Lot miró la riqueza natural de una tierra y la deseó con sus ojos, sin considerar que al hacerlo se estaría ubicando cerca de Sodoma, una ciudad corrompida en extremo. Pero ¿qué es lo que piensa Lot? Lot está pensando lo que muchos de nosotros hemos pensado hoy en día. Pastor, yo tengo que darle un futuro a mi familia. Pastor, yo tengo que pensar en función de cómo resuelvo la vida a mis hijos. Bueno, te cuento acerca de Lot. Lot, por su deseo de resolver su vida, termina perdiendo su destino, termina perdiendo su esposa y pierde sus hijas. Porque él miró cómo resolver su vida. Lucas 9:24, Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Ya? Aquí está. Es el maestro diciéndolo. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es salvar la vida? Aquí no está hablando de la salvación de nuestros pecados. Se refiere a aquellos que tienen una mentalidad de seguir a Dios por resolver problemas. Y vienen al Señor, caminan cada día con una mentalidad enfocada en resolver problemas. Hay mucha gente que llega al cristianismo, ¿sabes para qué? Para que Dios me resuelva mis problemas. Jesús, pero dice, terminas perdiendo tu vida. Pierdes tu destino, pierdes tu familia, pierdes todo cada vez que tú quieres y caminas con la mentalidad de resolver mi vida. Iglesia del Señor, ¿sabes lo que Dios nos está diciendo hoy? Que nos cansemos de querer resolverlo. Esa mentalidad nociva para tu salud espiritual es tóxica. Esa mentalidad, tus hijos ven un padre enfocado en resolver problemas, eso es tóxico para tus hijos. No fuimos llamados a ese estilo de vida, de vivir girando en torno a problemas y circunstancias. ¿Sabes qué hemos visto y es muy común? Padres que abandonan sus familias por dinero. Jamás abandones a tu familia por querer resolver tu vida o resolverles la vida a ellos. No migres del país dejando a tu familia, porque aquel que abandona a los suyos intentando resolver la vida fracasa, pierde su destino y somete su familia a una gran pérdida. ¿Qué mentalidad es esa? Resolver la vida. Ese estilo de vida basado en resolver problemas busca a Dios para que haga obras a mi favor, para que me haga milagros, para que cumpla mis anhelos. Ciertamente Dios hace milagros. Ciertamente Dios hace obras y Dios responde oraciones, pero Dios no nos llamó a buscar sus obras, sino que Dios nos llamó a conocer la vida del Espíritu. Si tú has vivido esto o has recibido el efecto de padres que buscaron la prioridad incorrecta, hoy por el Espíritu de vida renuncia a la mentalidad de resolver problemas. Si tú eres joven y creciste en un hogar donde tu padre buscaba resolver problemas, hoy renuncia a esa realidad. Y dile al Señor, Señor, hoy yo renuncio porque esa no es la vida. Esa maldición no me corresponde a mí. Y yo hoy me declaro libre de una vida de querer resolver problemas. Yo te quiero presentar un enfoque superior. ¿Cuál es ese enfoque? Una vida suprema. El llamado supremo es a una vida que esté enfocada, que gire en torno de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, ¿qué es, pastor? Hoy quiero explicárselo porque quizás ese término suene abstracto para usted. La vida del Espíritu, ¿qué es la vida del Espíritu? Es el regalo de Dios mismo viviendo y habitando en nuestro espíritu. La vida del Espíritu es la nueva naturaleza, es Dios mismo, es Jesús, Cristo en nosotros. Esa es la vida del Espíritu.
Es la naturaleza del Hijo de Dios que vino a nuestro espíritu, nos resucitó y su espíritu se hizo uno con nuestro espíritu. Esa es la vida del espíritu. Esa realidad en nuestro interior. Esa realidad es un tesoro, esa realidad espiritual que tú, estando muerto, el espíritu de vida vino a ti, te selló, tu espíritu se hizo uno con Dios. Esa realidad es un tesoro con unas riquezas profundas, grandísimas, insondables. Esa es la vida del espíritu dentro de ti. Tan grande es esa riqueza como la eternidad de Dios. Y el llamado que nos hace Dios es a conocer esa vida, ese tesoro, esa comunión del Espíritu, esa vida poderosa que encierra toda la voluntad de Dios, todo el bien de Dios, todo el favor de Dios. De hecho, esa fue la vida de Jesús. Por eso es que Jesús vivió de forma poderosa. Esa fue la vida de la iglesia en el primer siglo. Y es por eso que ellos eran poderosos e impactaron el mundo. Romanos 8:10, mira lo que dice, continuamos leyendo. Mira la vida del Espíritu. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Ok? Aunque en este pecado veamos efectos de estar todavía en esta naturaleza y estos cuerpos que aún no han sido redimidos, estos cuerpos que a veces se cansan físicamente, estos cuerpos que a veces se enferman, aunque veamos en estos cuerpos el paso de los años, déjame decirte, esto es lo que dice: el espíritu está vivo a causa de la justicia. Tu espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Sabes por qué? Porque la vida del espíritu es la vida misma de Cristo. Pero, versículo 11, y este pero es para que resalte cuál es el resultado de enfocarnos en la vida del Espíritu. Pero dice: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Por causa del Espíritu que está en ti, por causa de la vida que está en ti, entonces todo lo mortal se convierte en vida. Él dará vida a vuestros cuerpos mortales. Algo sucede cuando tú y yo renunciamos a una vida de querer resolver problemas. Algo pasa cuando tú y yo renunciamos a esa vida de querer resolver problemas y nos empezamos a enfocar en la riqueza de la vida del Espíritu. ¿Qué sucede? Lo que está muerto empieza a experimentar la vida del cielo. ¿Por qué? Porque no fue cualquier espíritu que se te dio, es el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el espíritu que da vida. El pecado no se vence luchando contra el pecado. El vicio no se vence luchando contra el vicio. El mal carácter no se vence luchando contra el mal carácter. Las obras de la carne solamente se vencen cuando te detienes a contemplar, a meditar y abrazar tu nueva realidad. Verso 13, esto es lo que dice el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Si vives concentrado en querer controlar, en querer cambiar, en querer resolver, ¿cuál es el resultado? Habréis de morir. Eso explica por qué muchos están muertos. ¿Sabes por qué? Por el enfoque de resolver, por el enfoque de controlar. ¿Cuándo vamos a entender que nosotros no tenemos el poder de cambiar ninguna circunstancia? En nosotros mismos. Ese es el poder de Dios. Pero lo que yo sí tengo el control es de entregar todos mis sentidos, mi voluntad, mi gozo y mi deleite a conocer
el tesoro que ya tengo dentro. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana, iglesia? Dejemos de querer resolver. Dejemos de querer controlar. Y empecemos a deleitarnos. Empecemos a contemplar y a fijar nuestra mirada en lo que el Señor nos dio en abundancia en nuestro espíritu. Ese es el llamado. Esa es la riqueza. Y decirle al Señor: Señor, yo no quiero vivir ni un día de mi vida sin detenerme en esta riqueza. Porque el que se detiene en esta riqueza vive una vida de victoria, una vida de poder. Señor, ¿dónde están los secretos para cambiar al Ecuador? ¿Dónde está la clave para cambiar las familias? ¿Dónde está la clave para que la iglesia de Cristo se despierte? Que uno, que dos, que tres. Gloria a Dios si somos los 100 y más que estamos hoy aquí en esta mañana, que respondemos y le decimos: Señor, yo no quiero ya pasármela queriendo resolver mi vida. Yo quiero detenerme cada día a contemplar lo que ya tengo dentro. El poder de la vida del Espíritu. Es un enfoque totalmente diferente. Si tienes lucha contra cualquier hábito pecaminoso. Perdón, terminemos de leer el versículo porque ahí está la clave. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. ¿Qué es lo que necesitamos? Enfocarnos en la vida del Espíritu. Dice: por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ustedes vivirán. Por eso, sea que luches contra cualquier hábito, vicio, contra personas incluso. ¿Cuántas peleas muchas veces? ¿Por qué? Porque el uno quiere cambiar al otro. El esposo quiere cambiar a la esposa quiere cambiar al esposo. ¿Quieres cambiar a los hijos? No. Cuando tú dejas ese enfoque nocivo y te concentras y dejas de pelear contra esa situación, haces el deleite, te concentras, contemplas la gloria de Cristo que está dentro de ti, el rostro de Jesús dentro de ti, entonces ese pecado, esa situación, esa circunstancia pierde poder sobre ti. La solución para el pecado, ¿sabes cuál es? El deleite en la gloria de Jesús. ¿Qué necesitamos para vencer el pecado? Deleitarnos en la gloria de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque un deleite mayor saca un deleite menor. Porque una gloria mayor despoja una gloria que es vana. Yo no saco la gloria vana. Cuando tú te deleitas en el carácter, en el rostro de Cristo dentro de ti, entonces ese momento empiezas a ser vencedor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Cuando tú te concentras en esa realidad, ¿sabes qué pasa? El miedo se va. El temor se va. Podemos estar luchando con temores, con miedos. Toda esta situación y esta crisis social, el punto de partida es el miedo, es el temor. Si no hubiera el miedo y el temor, no hubiera en realidad lo que está pasando. Porque el miedo es un amo que es capaz de esclavizarnos cuando yo le entrego derecho. ¿Qué miedos y temores luchamos? Diferentes miedos y temores. Uno puede ser este miedo a la enfermedad. Otros miedos a no poder llegar a fin de mes. Miedo a quedarte solo. Miedo a fracasar. Todos esos miedos, déjame decirte, son amos que controlan el corazón cuando yo le doy el derecho y el espacio. Pero yo te tengo una buena noticia, versículo 15.
para regresar al temor. Mira, ¿cuál fue el espíritu que se te dio? ¿Se te dio un espíritu de esclavitud? No, amigo, mi hermano querido, el espíritu que se te dio, dice, es un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, que cuando tú reconoces que tú eres, wow, Él me hizo hijo, por lo tanto soy de la familia de Dios. Mira, este término se ha vuelto cliché en la iglesia. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. ¿Sabes qué significa ser hijo de Dios? No estás diciendo cualquier cosa. ¿Sabes qué es ser hijo de Dios? Que tienes la misma naturaleza de Dios en ti. Que todo Dios está en ti. Que por causa de que se te trajo de ese reino de esclavitud, primero que soy de la familia de Dios, significa que tengo su naturaleza, significa que soy de Dios, que tengo todo Dios dentro de mí, que Dios está conmigo. ¿Qué temor podrá sostenerse ante esa verdad? ¿Qué miedo podrá sostenerse ante el hecho, soy hijo de Dios? Tengo a Dios, tengo la naturaleza de Dios. Tú ves al papá, tú vas a ver al hijo. O tú ves al hijo, vas a ver al padre. Porque el hijo lleva la misma esencia del padre. Pues déjame decirte, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Ya se te va a revelar. Lo vas a ver en un momento. Por eso dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Cuando dudes acerca de si que eres hijo o eres hija, ¿seré hijo de Dios? ¿Seré hija de Dios? Lo que tienes que hacer es fijar tu mirada en cuán rico eres en tu espíritu. Cuán rico, cuán abundante eres en tu espíritu. ¿Quieres que se te recuerde cuán rico eres? Bueno, dice que eres heredero de Dios. Dios tiene herederos. Dios tiene una herencia y Dios tiene herederos. ¿Y sabes qué se nos dice? Que tú y yo fuimos hechos herederos de Dios. Eso es riqueza. Pero no solamente heredero de Dios, para que nos quede bien claro, dice coherederos con Cristo. ¿Qué significa coherederos con Cristo? ¿Sabes qué significa? Copartícipes con Cristo. Es decir, el Padre le dio al Hijo una herencia y de la misma herencia que Cristo participa, yo participo. Coherederos, copartícipes en la herencia con Cristo. Tu herencia no es común. Por eso yo detesto cuando la gente se presenta como pecador delante de Dios. Sí, si estás en Cristo, sí eres pecador. Pero cuando estamos en Cristo, somos hijos de Dios. No somos pecadores. Somos herederos de Dios y coherederos de la misma herencia que se le dio al Hijo. Tú y yo no nos podemos presentar de esa manera ante el Señor. Aquí, Señor, pecador. Sí, te entiendo si no tienes a Cristo. Pero el que está en Cristo es una nueva creación. Es una nueva criatura y se te dio en tu espíritu la vida del Hijo. La vida de Cristo se te dio en tu espíritu. Toda duda, todo miedo, toda incredulidad pierde terreno en nosotros. Aleluya. Cuando miramos que fuimos hechos a la misma imagen de Cristo. Oh, ¿sabes qué es lo que necesitamos para el miedo? Ir al espejo y ver, en mí tengo la misma gloria
del Padre. Dice 2 de Corintios, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados en la misma imagen. Es decir, tal como Él es, Primera de Juan lo dice, somos nosotros. ¿Cómo es Dios? Cuando estás con problemas, con el pecado, ¿sabes lo que tienes que ir a hacer? Padre, tú eres santo. ¿Sabes lo que responde el Padre? Tú eres santo también. Oh Padre, tú eres lleno de gracia y amor. ¿Sabes qué te responde el Padre? Tú eres también lleno de toda gracia y de todo mi amor. Cuando tú vienes, Padre, tú eres firme, tú eres seguro, en ti no hay cambio. ¿Sabes lo que dice Dios? Te responde diciendo, en ti no habrá situación, ni cambio, ni sombra que te pueda mover, porque eres mi hijo. Señor, tú eres fuerte y valiente. Hijo, tú también eres fuerte y valiente, porque tienes la misma imagen mía en tu espíritu. Esa es la riqueza que necesitamos conocer. Esa es la riqueza en la cual debemos detenernos. Cristo vivió una vida sin miedos. Cristo vivió una vida sin temores. ¿Por qué? Porque Él sabía esto. Él sabía que había salido del Padre, que el Padre estaba con Él y que su comunión con el Padre era inquebrantable. ¿Qué significa padecer con Cristo? Leímos, si en verdad padecemos con Cristo. Padecer con Cristo no tiene nada que ver con buscar el sufrimiento. Padecer con Cristo es renunciar a la voluntad de nuestros sentidos naturales, renunciar a mi voluntad, la voluntad de mi carne. Eso es padecer con Cristo, porque esa carne desea estar en control, esa carne desea dominar. Cuando yo renuncio a la vida de control, entonces somos glorificados con Él. Cuando yo renuncio a la vida de control, yo soy glorificado con Él. Iglesia del Señor, renunciamos a la vida de control, empezaremos a ver la gloria del Señor. Hoy te decimos, Señor, yo no quiero controlar nada. Señor, yo no quiero resolver nada. Lo único que quiero es deleitarme en la herencia que tengo como tu hijo. Eso es todo lo que necesitamos. Y el resultado lo produce Dios. Verso 18. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aleluya, aquí hay algo glorioso. La gloria que nos ha de ser revelada. Los sufrimientos que nos toca enfrentar, las contradicciones que vengan contra nosotros, las oposiciones que vengan. Oye, los problemas que nos toquen enfrentar no son nada comparadas a la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Sabes qué fue lo que pidió Moisés al Señor? Muéstrame tu gloria. La oración de Moisés fue muéstrame tu gloria. Pero tú crees que fue una oración, Señor, muéstrame tu gloria. Y cuando escuchamos esa frase pensamos, Señor, porque yo quiero ver tus hazañas, quiero ver tus prodigios, quiero ver tus milagros. No. Muéstrame tu gloria no es una oración, muéstrame tus obras. Muéstrame tu gloria es una oración, muéstrame quién eres tú. Repito y me tomo esta frase. Dios es consistente en su naturaleza, impredecible en sus obras. Dios es impredecible en sus obras, Él es consistente en su naturaleza. ¿Qué significa eso? Si tú viniste a Dios esperando ver las obras de Dios, mejor te digo, te vas a desilusionar, te vas a deprimir, te vas a cansar tarde o temprano. Pero si tú viniste diciéndole al Señor, Señor, yo quiero conocerte a ti, tu carácter, tu naturaleza, esa es la riqueza. Y esos son los que viven la vida vencedora, la vida victoriosa. Dice, los sufrimientos de ese tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cuál es esa gloria que nos ha de ser revelada?
¿Sabes cuál es la gloria que se nos va revelando? Es la misma naturaleza de Dios, la realidad espiritual de que tenemos comunión con Dios. ¿Sabes qué es gloria? Levantarse cada día, conectarte a la fuente y reconocer: Padre, soy tu hijo. Padre, tú me amas. Padre, tengo tu espíritu dentro de mí. Y eso es todo. Eso es todo lo que necesito para vencer. Es acostarte no pensando en problemas, pensando en su amor inagotable. Acostarte no en función de miedos ni temores. Acostarte: Señor, tú me amaste y me diste a tu hijo sin yo haber hecho nada. Me entregaste lo más precioso tuyo. Cuando tú te deleitas en eso, esa es una gloria que se va revelando en tu interior. Ponle atención, la palabra revelada, ¿sabes qué palabra es? Es la palabra griega apocalipto. Apocalipsis significa revelación. Dice: la gloria que nos ha de ser apocalipto. La gloria que nos ha de ser revelada. ¿Qué es apocalipto? Es Dios revelando estas realidades al corazón que se enfoca, que se concentra, que se detiene y hace esto su riqueza, su nueva naturaleza. Yo quiero decirte algo. ¿Sabes qué somos nosotros? Somos divinos, porque nacimos de Dios. Y tú tienes que verte así. Somos divinos, nacimos de Dios. Eso es lo que somos en el Espíritu. Pero continúa el verso 19, ponle atención. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación. ¿Qué palabra es esta? Apocalipsis. Ahora apocalipsis. Pero la misma palabra raíz, apocalipto. ¿Cuál es el anhelo de la creación? Este mundo, esta tierra. Aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. El apocalipsis de los hijos de Dios. La más grande necesidad de la creación entera no son personas ocupadas en resolver problemas y circunstancias. La más grande necesidad del mundo que está en caos, del mundo que está en crisis, no es gente afanada alrededor de caos y pérdidas. Y la iglesia de Cristo queriendo resolver problemas. La iglesia de Cristo queriendo cambiar a la gente. No. Dice: el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente. La creación está desesperada. La creación está clamando. Todo lo creado clama que se revelen, que se muestren los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen la naturaleza de Dios dentro suyo. Todos los que hemos sido salvos por su sangre, por pura fe, por haber creído. La creación no necesita gente que está afanada en caos y pérdidas. Oye, si como iglesia y como cristianos estamos afanados en caos y pérdidas, mira, no nos necesita el mundo. No somos respuesta, somos, déjame decirte, irrelevantes. Cada vez que observes que en tu familia, en tu entorno, en el mundo hay caos, estamos viendo un caos en el mundo. Cada vez que veas en el mundo pérdida, cada vez que veas en el mundo dolor, corrupción moral, ¿qué es? Es la misma creación esperando la manifestación, el apocalipsis. No malentiendas apocalipsis. Apocalipsis es revelación, la manifestación, que se descubran quiénes. Aquellos que tienen la revelación de hijos, aquellos que se concentran en su identidad, porque ellos han recibido esta revelación
Porque los que recibieron esa revelación son la respuesta a un mundo que agoniza. ¿Sabes cuál es la respuesta a este mundo que está agonizando? La revelación, la manifestación, el descubrimiento de nosotros, los que somos y tenemos la naturaleza de Dios. ¿Qué es Apocalipsis? ¿Apocalipsis es la revelación del anticristo? No. ¿Es la revelación del diablo? ¿Del falso profeta? ¿De las copas? ¿De las trompetas? No, 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 no. ¿Sabes qué es el Apocalipsis? Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo. El mundo necesita una revelación. Sí, el mundo necesita una revelación. El mundo necesita un Apocalipsis, una revelación. ¿Cuál es esa revelación? La revelación de Cristo y la revelación de sus hijos. El mundo necesita hoy en día una iglesia con conciencia de hijos. El Apocalipsis que necesita el mundo es Cristo. El Apocalipsis que necesita el mundo somos nosotros. Nosotros somos la revelación. Si es que tú te detienes y empiezas a deleitarte en que tú eres hijo y eres hija cada día. Los cristianos afanados y tratando de resolver problemas no son la respuesta. Pero cristianos con el entendimiento y el gozo de su nueva naturaleza son la respuesta a un mundo que sufre, a un mundo que gime. Tú y yo somos la respuesta. Tú y yo somos esa revelación. Verso 26. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces cada día? Deleitarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer a lo que Él dice que somos. Hay mucha gente que tiene problema de estima. Oye, deja de escuchar lo que la gente piensa de ti o dice de ti, o lo que tu misma carne dice de ti. Y empieza a creer lo que Dios dice de ti, lo que Él dice que somos. No te concentres en tu pasado, no te concentres en tus desaciertos, concéntrate en la vida que Jesús te dio. Dice el verso 26, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabes qué? No es nuestro trabajo resolver nuestras debilidades, es el trabajo del Espíritu. Dice, porque no sabemos cómo orar, no sabemos orar como debiéramos. Cuando viene una crisis, ¿cómo oro? Oye, si somos honestos, vamos a reconocer, yo soy débil. ¿Cómo oro en medio de esta crisis? ¿Cómo oro en medio de esta pérdida? ¿Cómo oramos en medio de esta situación? Y dice, el Espíritu nos ayuda. No es tu trabajo, es el trabajo del Espíritu en nosotros orar en esas debilidades, en esas imposibilidades. Dice, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú te concentras en la realidad que ya tienes dentro, soy hijo de Dios, soy amado, Él me dio su vida, Él me dio su gozo. ¿Cuál es el resultado? Que Él empieza a orar en nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hey, ¿quién es el que conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú cada día cuando vas a orar? Me concentro en la vida del Espíritu, para que el Espíritu ore como Él sabe orar. ¿Sabes qué es madurez? Madurez es que dejamos de orar nosotros y el Espíritu empieza a orar en nosotros conforme lo que Dios es, lo que Dios dice.
Él nos ayuda porque Él intercede. Victoria es que el Espíritu es el que trabaja por nosotros en nuestra debilidad. El Espíritu que está en mí me ayuda a orar. Si tú no sabes orar, pastor, ¿cómo oro? Declara, el Espíritu que está en mí me ayuda a orar. Él tiene las respuestas que yo no tengo, porque Él conoce la mente de Dios. Él conoce la mente de Cristo y nos enseña a orar de la manera correcta. Cuando el mal se levante contra ti, no te preocupes por resolver situaciones o problemas. Preocúpate de poner tu corazón, tu afecto, tus pensamientos en Dios que te habita. Preocúpate de responder en amor al gran amor con que Él te amó y por medio del cual te dio su Espíritu. ¿Cómo responde el creyente en medio de tantas cosas alrededor? Vienen problemas. ¿Vamos a resolver los problemas? Pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Vienen problemas. ¿Vamos a resolver problemas? Vienen circunstancias. ¿Vamos a resolver las circunstancias? Viene la crisis. ¿Vamos a tratar de pelear para resolver la crisis? No, esa no es la manera de responder. ¿Cómo responden los hijos de Dios? Ellos responden en amor. Verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuál es la respuesta del creyente ante las dificultades? ¿Cuál es la respuesta del creyente ante el caos? Responder en amor. Pastor, ¿qué es responder en amor? Padre, yo no entiendo esta crisis, ni tampoco quiero entenderla, pero una sola cosa sé, que tú me amaste y que me hiciste tu hijo. Y hoy ese amor que tú me diste, te lo entrego a ti como ofrenda, como adoración. Así respondemos los creyentes. Viene la 50ª cepa. ¿Cómo responde el creyente? Padre, tú me amaste. Y venga las cepas que vengan, yo estoy seguro en tu amor. Y ese amor que me has dado, ese amor yo lo regreso a ti. Y te digo, gracias por amarme. Gracias por amarme, Señor. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el temor? Se va. ¿Qué pasa con la cepa? ¿Pasa al lado tuyo? Nada. Iglesia del Señor, respondamos en amor. Los que aman a Dios, ¿cuál es el resultado? Todas las cosas cooperan para bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Responder en amor. Viene una situación, viene una enfermedad, viene un accidente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Responder en amor. El que responde en amor transforma todo para bien. ¿Eso no fue lo que hizo José cuando vinieron sus hermanos? Los que lo traicionaron, los que lo vendieron. ¿Qué hizo José? Responder en amor inagotable. Y Dios lo tornó para bien. Todo ese caos que le causaron los hermanos lo transformó para bien. Jóvenes amados, jóvenes del Señor, señoritas, esto es lo que necesitamos hacer hoy y mañana y cada día en nuestras vidas. Cada vez que venga el caos, la dificultad, ves a tu familia endurecida, ves a tu padre endurecido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Padre, yo respondo en amor. Tú me amaste y sé que soy un vencedor. Porque eso es lo que dice aquí. Dice, porque fuimos llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Verso 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su. Oh, eso es tremendo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó.
Mira, todas las cosas se transforman en ganancia, hasta la más grande crisis, cuando respondemos en amor a tan grande despliegue de amor. Nos conoció de antemano. Dime para ti, dime si para ti esto no es amor. Te conoció de antemano. Tú todavía no existías en el vientre de tu mamá y Él ya te conocía. Y tal conocimiento, dice David en el Salmo 139, es demasiado maravilloso para mí. Ya me conociste, dime si eso no es amor. Nos destinó antes de que todo suceda para llevar en nosotros la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados, sí. ¿Qué significa predestinación? Él me trazó un destino con anticipación. ¿Cuál es ese destino, pastor? Ser bombero, ser taxista, ser doctor, ser médico. No, de antemano te destinó para que lleves la imagen del Hijo dentro tuyo. Esa es la predestinación. De antemano Él te conoció y Él fijó tu destino. Mi hijo, tú vas a llevar mi imagen, la imagen de mi Hijo, Jesucristo. Dime si eso no es amor. Nos llamó con su voz que da vida cuando estábamos muertos. A esos que predestinó, también nos llamó. Tú estabas muerto, tú no querías saber nada de Dios. No queríamos la gloria de Dios, queríamos nuestra gloria. Estábamos en delitos, en pecados. ¿Y sabes lo que hizo Él? En ese estado de podredumbre y muerte, su voz poderosa nos llamó. Su voz poderosa nos resucitó. Y te dijo: Lázaro, levántate. Diego, levántate. Esa voz que da vida nos llamó y nos reveló la gloria de su Hijo. Nos justificó, nos declaró justos, nos dio la gloria de su Hijo y lo sigue haciendo. Enemigos, crisis, problemas, circunstancias podrán vencer contra nosotros. Verso 31. ¿Qué diremos a esto entonces? A ver, COVID, pandemia, corrupción moral, corrupción política. A ver, ¿qué diremos a esto? ¿Qué decimos a los problemas? ¿Qué decimos a los acusadores? ¿Qué decimos a los temores? ¿Qué decimos a los miedos? ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió, el que no escatimó, el que no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a conceder también con Él todas las cosas? Pero mira, requiere enfoque. Él me dio a su Hijo. Él me dio a su Hijo. ¿Sabes qué? No necesitas resolver tus finanzas. Necesitas reconocer: Él me dio al Hijo. Y si me dio al Hijo, me dará todo lo que Él crea necesario darme. Porque si me dio al Hijo, me dio todo. ¿Tendrá derecho legal el acusador o cualquier otro que venga para acusarme? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso es enfocarse en amor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo soy escogido de Dios. La pregunta es: ¿quién acusará? Pues déjame decirte, Dios es el que justifica. Él me declaró justo. Venga la acusación que venga, recuerdo, Él me declaró justo. Viene tu esposa y te insulta, Él me declaró justo. Vienen tus hijos y se rebelan contra ti, Él me declaró justo. Viene tu compañero y te dice: no sirves para nada, Él me declaró justo. Cristo Jesús. ¿Quién es el que condena? 34. ¿Quién condena? Cristo Jesús murió, resucitó y está a la diestra de Dios. Cristo Jesús murió, resucitó y está a la diestra de Dios. ¿Quién me podrá condenar? ¿Qué es condenar? Desechar.
¿quién podrá desecharme cuando yo tengo un valor que no es mi valor? Es el valor de su muerte, de su vida y de que estoy sentado a la diestra de Dios, juntamente con Cristo. Dime tú, ¿quién podrá desecharme? Sí, tú podrás desechar a Diego el hombre, pero en el espíritu tengo el tesoro más grande. Tengo la vida de su Hijo habitando, y tú también, si has creído. Iglesia del Señor, esa es nuestra riqueza. El único que podía condenarnos, ¿nos condenaría? No. ¿Sabes qué es lo que hace? Lo contrario, intercede por nosotros, dice. El que también intercede por nosotros. ¿Existe algo con el poder suficiente para romper la cadena de oro con la cual fuimos amarrados a Dios? Esa cadena de oro, la que hemos visto. Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. Esa es la cadena de su amor. ¿Alguna crisis, alguna imposibilidad será tan fuerte como para romper esa cadena? ¿Sabes? El 35 lo dice. ¿Quién nos separará de esa realidad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, pobreza, peligro, espada, tal como está escrito. Ponle atención a este versículo, porque este versículo lo ignoramos, porque yo lo ignoraba porque yo no lo entendía. Dice: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Qué significa? Está hablando de, está bonito el poema, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Podrán separarnos del amor de Cristo? Y de ahí dice: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Yo de verdad, yo esquivaba esa parte. Cuando lo leía, no, esquivo eso porque no lo entiendo. ¿Sabes qué significa? Que somos puestos a muerte significa ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para resolver problemas. Hemos renunciado a nuestra voluntad y tomado la voluntad del Cordero. Cuando tú vives con ese entendimiento, tribulación, nada te hace. Persecución, nada. Peligro, nada. Desnudez, nada. Espada, no me hace nada. Porque ya renuncié a mí. Ya no vivo para mí. Es su vida la que vive en mí. Y allí yo me concentro. Tú te lo sabes esto quizás en la teoría, pero no lo haces una disciplina en la práctica diaria. Por eso no tienes la victoria. No hay nada que nos pueda separar, porque morimos juntamente con Cristo y por su Espíritu ahora vivimos. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es la mentalidad de vencedor? La mentalidad de vencedor es: renuncio a mi voluntad de querer resolver, de querer controlar, de querer cambiar. Señor, renuncio a eso. Y ahora me enfoco en lo que tengo en abundancia en el Espíritu. Y te doy gracias por eso, Señor. Muchos han leído las bienaventuranzas. Y también poético, ¿no? Qué lindo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Yo quiero enseñarte rápidamente, porque no vamos a detallarlo, pero quiero decirte rápidamente cómo Romanos 8 nos da un entendimiento diferente. Concentrarnos en la vida del Espíritu nos lleva a vivir las bienaventuranzas. Mateo 5:1 dice que Jesús vio las multitudes, subió al monte, se sentó, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, felices
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué significa esa bienaventuranza? Si dependo de Dios, si renuncio a mí, si renuncio a mi independencia y autosuficiencia, yo gobierno. El reino de los cielos se manifiesta. Si dependo de Dios, gobierno. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Si derramo mi corazón a Dios, yo soy consuelo para otros. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Si me vacío de mí mismo, disfruto de verdad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Si anhelo de Dios, soy ministro de justicia para otros. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Si me deleito en su amor, nunca tendré temor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando lo miro a Él, me transformo. Bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Si descanso en que Él tiene el control, Él será visto en mí. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si me atacan por causa de lo bueno, gobierno con Dios. Bienaventurados son cuando los insultan, los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En otras palabras, si me atacan por causa de Él, en verdad soy abundantemente rico y heredero. Vamos a orar. Qué bueno es Dios que nos redimió del poder de la carne y de la vida que controla. Esa vida que quiere dominar, pero que no puede. Qué bueno es Dios. Gracias, Señor Dios. Oh Jesús. Toda vida de control, toda vida de dominio, toda vida enfocada en problemas y circunstancias, de eso viniste a salvarnos. Gracias, Señor Dios. Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo para hacer posible en el cuerpo de Cristo nuestra libertad de la maldición de la ley. Gracias por el cuerpo de Cristo, porque ese cuerpo fue la ofrenda de nuestra libertad de la maldición de la ley, que no nos daba el poder ni resolvía el problema de fondo. Éramos extraños y ajenos a Dios. Solamente Cristo hizo posible, mediante la ofrenda de su cuerpo, que podamos ser redimidos de una vida de instintos naturales, controlar, resolver, lograr, los cuales son imposibles para el hombre natural. Ahora, Señor, tomamos del espíritu de vida que habita en nuestro interior y declaramos: tenemos la imagen de Dios. Tenemos la imagen de Dios. Gracias, Señor. No es que se me va a dar, tengo la imagen de Dios. Y allí ponemos nuestro enfoque, allí ponemos nuestro deleite, allí ponemos nuestra concentración en conocer esas riquezas de tu gracia que ya tenemos. No nos salvaste para vivir esclavos de decepciones. No nos llamaste para vivir atesorando tristezas. Nos salvaste y nos hiciste portadores de la imagen de tu Hijo. Padre, para llevar la imagen de tu Hijo. Para eso nos salvaste, Señor. Y esa unidad es inquebrantable. Nadie la puede romper. Nadie nos puede separar de tu amor, porque la cadena eres tú mismo. Tú eres la cadena que nos une a ti mismo, Señor. Tú nos uniste a ti para que nuestra única meta cada día sea gozarnos en lo que tenemos y manifestar, revelar esa realidad a un mundo que clama desesperadamente por hombres y mujeres que llevan la imagen de Dios.
Hoy te decimos, somos el Apocalipsis, somos la revelación de Jesucristo al mundo, Señor. Somos la revelación de tu imagen al mundo. Somos tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Y tomamos por tu Espíritu una sola pasión, la pasión de gozarnos, la pasión de entusiasmarnos, de deleitarnos cada día en nuestra riqueza espiritual. Si esa es tu oración, dile al Señor: Señor, tomo la realidad y me gozo en ella. El entusiasmo, el gozo, el deleite de mi riqueza espiritual. Lo tengo todo para vencer. Somos vencedores por medio de tu amor. Ahora ordénale a todo mal en tu vida, sea cual sea. Vicios, esclavitudes, esa mentalidad de resolver problemas, esa mentalidad enfocada en cambiar al otro. Renuncia a eso. Dile a ese vicio: tú ya no tienes poder en mi corazón. Dile a ese hábito: hoy dejo de pelear, no tienes más poder en mí. Yo me concentro en mi riqueza, me concentro en mi realidad. Gracias, Señor. Y lo que hablamos, así sucede. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios.